Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 83 del Tratado de Yomá y vamos a acabar con el tema anterior y a comenzar una nueva Mishnah. Bien, el tema que estábamos viendo era sobre la Mishnah que hemos visto de esa mujer embarazada que se le tenía que dar de comer, etcétera, etcétera. Y la Mishnah también nos dice acerca de una persona que está enferma, en qué casos hay que darle de comer y en quién hay que apoyarse para decidir eso. Vamos entonces a volver a las palabras de la Mishnah, que tenemos ahí marcadas en amarillo. Nos dice, perdón, voy a poner aquí los participantes para ver la sala de espera. Nos dice, Jolé, Manjirino todo al pibequín. Dijimos que una persona enferma se le da de comer según la decisión de los médicos. Sobre esto dice Amar Rabbi Yanai, dijo Rabbi Yanai, Jole Omer Sarij, Verofe Omer Eno Sarij, Shomim la Jole. Si el enfermo dice, necesito comer, y el médico dice, no necesita comer, se escucha al enfermo. Maitama, ¿por qué motivo? Lev Yode Amarat Nafsho. Es decir, la persona sabe cuánto es el dolor que él mismo está sufriendo. Por eso se le escucha a él. Dice la Gemara, Pshita. Dice, es evidente. ¿Por qué deberíamos pensar de otra manera? Dice, Maudetema, ¿qué es lo que yo podía haber pensado? Rofe, Kimlet Fe. Dice, a lo mejor es mejor escuchar al médico, porque el médico, al fin de cuentas, es el experto. Dice, Kamash Malan, que no. A pesar de ello, se escucha a la persona porque ella sabe evaluar con mejor precisión el dolor que tiene en ese momento. Ahora, otra cosa que dijo Rabbi Yanai. Dije, Rofe Omer Sarij, Vejole Omer Eno Sarij. Si el médico dice que tiene que comer, pero el enfermo dice, no, no tengo que comer, Shomim la Rofe, se escucha al médico en ese caso. Maitama, ¿cuál es el motivo? Tunva hu de nakitle. Dice, en ese caso, se considera que el enfermo, a causa de su enfermedad, entonces tiene un ruach shtut, es decir, que como que está diciendo tonterías y por lo tanto se escucha la opinión del médico y se le hace comer. Ahora, pregúntale a Gemara sobre las palabras de Rabbi Yanai en nuestra Mishnah. Algo que se enseñó de una manera diferente, es decir, nuestra Mishnah no enseñó esto. Aquí que está diciendo Rabbi Yanai, que se escucha al enfermo frente al médico si dice quiero comer, y se escucha al médico frente al enfermo si el enfermo dice no quiero comer. Pero aquí solamente hay un médico. ¿Qué es lo que nos dijo nuestra Mishnah? Tnan, Jolema todo al pibe kiin. Es decir, que se le da de comer en función de los expertos. Es decir, al pibe kiin in, al piatzmo lo. Es decir, por la opinión de los expertos sí, pero por la opinión de él solo, no. Además, al pibe in, al pibe lo. Otra vez, otra cosa más en contra de Rabbi Yanai. La Mishnah dijo beki'in en plural, tiene que ser dos, pero no uno solo. Al pibe lo. Entonces, aja bemayaskinan, ¿qué te va a responder la Gemara? Te va a decir, ¿de qué estamos hablando ahí? De amar lo tzerigna. Es decir, el enfermo dice no necesito. ¿Sí? La novedad que trae la Mishnah es que también en ese caso se escucha al rofé, a los médicos. Pero aún así pregunta la Gemara según Rabbi Yanai, Velis fule al piba kiehad. Pero aquí estamos viendo que lo que dijo Rabbi Yanai es solamente un médico. Dice lo trija. De Ika a Harina, Behade de amar los arij. Es decir, ¿en qué caso estamos hablando? En el caso en que efectivamente hay dos médicos, pero ya hay uno que dijo que no necesita comer. El enfermo dice no necesito comer. Viene el otro médico y dice no, no, sí necesita comer. Ahí se escucha al Baqui. Eso es lo que, por eso estaba hablando Rabbi Yanai con un solo médico. Ahora, pregúntale a la Gemara. Magilin otro pibequín. Se le hace comer por la opinión de los expertos. Pshita, es evidente. ¿Por qué? Safek nefashotu, es decir, estamos ante una duda de que hay un peligro de muerte. Usa fek nefashot le aquel. Cuando hay una duda sobre el periodo de vida o muerte, se va por el lado más permisivo. Dice la Gemara, los trija de ika trea jarine bejade de hambre los zarij. Es decir, este caso, ¿cuál es? En el que hay otras dos personas, otros dos médicos, que dicen que tampoco, junto con el médico, junto con el enfermo, que dicen que no necesita comer. Entonces aquí tenemos tres que dicen que no necesita. ¿Sí?
el médico, el enfermo y dos médicos. En ese caso, ¿sí? Podríamos llegar a decir que vamos a ir según la mayoría de las opiniones, que son tres. Pero así, de todas formas, la ley no es así. La ley es que se va según Safek Nefashot, es decir, hay un peligro de vida, le aquel. Afalgab de amar Rav Safra, tre que mea, umea que tre. A pesar de que Rav Safra dice, en cuanto a los temas de testimonio, es decir, primero estamos considerando como si esto fuese un testimonio, que vienen los médicos a testimoniar y a testificar que esa persona necesita. En ese caso, ¿qué más me da que sean dos o que sean tres? Dijo Rav Safra, dos testigos son como mea testigos, como 100 testigos, perdón. Y 100 testigos son como dos. Es decir, me da igual el número de testigos. A partir de que haya dos, ya se considera un edut. Entonces, ¿cómo responde? Dice, Hanemile leñan edut. Dice, ok, lo que tú me estás diciendo de Rav Safra es verdad, pero eso es solamente en cuanto al hecho de dar un testimonio. Pero, Abaleñan umdena batar de otas linan. Pero aquí lo que estamos haciendo es evaluar, ¿sí? Es decir, estamos dando una evaluación de una situación. Eso no es un testimonio. Y eso se va según la mayoría, según las opiniones. Anemile leñan umdena de mamona. Abalaja safek nefashotu. Es decir, y además, aquí no solamente es una cuestión de evaluar una situación, sino que además es un safek nefashot. Es decir, cuando es safek nefashot, ya no se va solamente por la mayoría, se va para evitar el simple hecho de que puede llegar a estar en peligro la vida, es suficiente para que, aunque sea la minoría que opina, para que se venga a ir por el lado más permisivo. Entonces dice, vea mi de Katan Estefa. Dice, pero espérate, entonces, aquello que se enseñó en el final de la Mishnah, vamos a ver si encuentro por aquí. Aquí. Vehami de Katan Estefa y Mensham Bekiin. ¿Qué nos dijo el final de nuestra Mishnah? Nos dijo, y si no hay otros médicos ahí, Magilin no todo el piasmo, se da de comer según su propio criterio del enfermo. Mijlal de Resha de Amar Sarij. Eso es porque al principio dijo que es necesario que haya esa opinión médica. Entonces nos dice la Gemara y dice no. La Mishnah Hasun y Mixara. En realidad a la Mishnah le faltan palabras. Veaja Katani. Y así es como hay que enseñar esta Mishnah. Bame de Barim Amurim. ¿En qué caso estamos hablando que nos apoyamos en las palabras de los médicos? De Amar, que dijo el enfermo por sí mismo, lo Tzarihani, yo no necesito. Y a pesar de ello, nosotros venimos a tener en cuenta las palabras de los médicos. Abal, pero Amar Tzarihani, si el enfermo dijo Tzarihani, yo necesito. En Sham Bekiin Tre, es decir, si ahí no hay dos expertos que dicen que no necesita, el ajad de amarlo salir, sino uno solo que dice que no necesita, imagínenlo todo al piasmo, se le debe comer según su propio criterio. Amar Rab Ashi Amar, coleja de Amar Sarihani, afilu ikamea de hambre lo sarih, le dide shaminan. Es decir, siempre que el enfermo diga que necesita comer, incluso que haya 100 expertos que digan que no, siempre se le va a escuchar a él. Sheneemar, porque dice el versículo, Lev Yodea Marat Nafsho, es decir, la persona es la que mejor conoce el sufrimiento de su propia persona, de su cuerpo. Entonces siempre se le va a escuchar, siempre se va a escuchar a él. Pregunta la Gemara, pero si hemos enseñado Aretnan y Mensham Bekiin, Manjilino todo el piazmo, que si no hay expertos se le debe comer según su propio criterio. Explica la Mishnah y dice, Ta'ama, ¿por qué motivo? De Leka Bekin, es decir, si nos fijamos en lo que dice la Mishnah, ¿cómo dice la Mishnah? Im en sham bekiin majilim todo el piazmo. Entonces, ¿por qué se le daría de comer al piazmo, según él? Porque no hay bekiin. ¿Qué quiere decir? Que si no hay bekiin, se le da de comer. A ika bekiin, no, pero si sí hay expertos, no se le daría de comer según lo que el enfermo diga. Entonces, responde la Gemara y dice, Ajikama, si es que me quiere decir, Bame de Barimaburim, ¿en qué caso estamos hablando? De amar los Tzarihani, cuando el enfermo dijo, yo no necesito comida. Abalamar Tzarihani, pero si el enfermo dijo, yo necesito comida, en Shambenkin Klal. Es decir,
es como si no hubiese del todo expertos, da igual la opinión de ellos, Magilino todo el piasmo, se le ha de comer según su criterio, ¿por qué? Lev Yodea Marat Nafsho. La persona conoce la cuantía de su propio sufrimiento y es el que puede evaluar si va a necesitar o no. Muy bien, vamos a pasar al siguiente Mishnah entonces, que nos dice aquí, dice, Mishohez Bulmus, Magilinoto, Afilu de Barim Temeim. Muy bien, una persona que tiene una enfermedad llamada Bulmus. ¿Sí? Bulmus es una enfermedad que procede del hecho de tener hambre. Bien, según he podido estar viendo, tiene que ver con una bajada de azúcar, tiene que ver con, sí, y además puede ser bastante bueno esa explicación, porque nos habla después de aquí de la visión. Es decir, nosotros sabemos que cuando una persona tiene una bajada fuerte de tensión, se le nubla la visión. Bien, entonces, por lo que he podido ver, es una enfermedad que está relacionada con el hecho de tener hambre y que requiere de dulce, requiere de azúcar para recuperarse. Bien, entonces dice, Mishohez Bulmus, una persona que tiene esta enfermedad, que es una enfermedad realmente que es peligrosa para la persona, se le da de comer incluso cosas prohibidas, cosas impuras, cosas prohibidas. Oru enab, hasta que sus ojos recuperen la visión. ¿Sí? Muy bien, después vamos a ver cómo se sabe cuándo es eso. Segundo caso, una persona que le mordió a un perro rabioso, que su mordedura es peligrosa. A pesar de ello, no se le da de comer del hígado del perro. Bien, es una segulá que se daba de comer el hígado del perro rabioso para curar la mordedura del perro rabioso. Y a pesar de que algunos médicos utilizaban este tipo de refuá, de curación, ¿sí? Puesto que no es una refuá beduká, no es una refuá, no es una curación, no es un remedio comprobado, en heterle ágilo. No está permitido darle comer una comida prohibida, sino únicamente una medicina que está comprobada. Rabbi Matia Ben Harash matir. Rabbi Matia Ben Harash permitía comer esto. ¿Sí? Porque según él sí que era un remedio verificado. Veo además Rabbi Matia Ben Harash. Otra cosa que dijo Rabbi Matia Ben Harash. A Joshesh Bigrono, una persona que tiene Joshesh Begarón, es decir, dolor de la garganta, Matilin lo Sam, Betoch Piv Beshabbat. Se le pone un SAM, es decir, un medicamento, ¿sí? Dentro de su boca en Shabbat. Es decir, sabemos que en Shabbat está prohibido hacer acciones de refuá. ¿Por qué? Y Peneshu es afecta en Fashot. Es decir, este Joshesh Bigrono es un dolor de garganta que incluso puede llegar a poner en peligro la vida de la persona. Mejor se afecta en Fashot Ojeta Shabbat. Y incluso cuando solamente hay una duda de si la vida de la persona está en peligro, se profana Shabbat por ello. Mish en Afla Alav Mapolet, una persona que se le cayó encima una pared, ¿sí? Es decir, se le cayeron piedras encima, quedó sepultado. Ahora dice, Safek hu sham, Safek enosham. Dice, aunque esté la duda, no sabemos si la persona quedó debajo del derrumbe o no quedó debajo del derrumbe. Safek hay, Safek met. Tenemos una duda de si está vivo o si está muerto debajo del derrumbe. Safek no ni Safek Israel. No sabemos si es un judío o un no judío. Mefakhin ala betagal. Se le empieza a sacar el derrumbe, se le quitan las piedras para buscarlo, para salvarlo, porque hay una vida en peligro. ¿Sí? Pero todos estos casos que hemos visto es un Safek. No sabemos si está ahí, no sabemos si está vivo, no sabemos bien. Aún así se quitan todas las piedras para salvarlo. Metzauhujai, se encontró que está vivo. Mefakejin, se continúa sacando las piedras hasta salvarlo completamente. Veimet, y si se le encontró muerto, Yanihu, se lo deja en el lugar, porque el hecho de que no está vivo ya no es un motivo para seguir profanando Shabbat. Muy bien. Dice la Gemara, Tanu Rabanan, enseñaron a nuestros sabios en una veraita. Te voy a preguntar justamente eso que dijimos. Menain, Shayu, Yodein, Sheheiru Enab. Es decir, ¿cómo sabemos que sus ojos volvieron a recuperar la visión?
Mishyavhin ben tov le ra. Mishyavhin, es decir, cuando la persona puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Amar Abaye dijo Abaye, Ubeta'ama, perdón, es decir, también tiene que saber distinguir entre el sabor, el gusto de algo que está bueno y algo que está malo. Dan un rabanán, enseñan nuestros sabios en una verita. Mishojes bulmus, ojazó bulmus, una persona que atrapó bulmus. Majirin to akal kal. Es decir, se le da de comer, dijimos incluso cosas prohibidas, pero si tenemos que elegir qué darle de comer que esté prohibido, elijamos lo más liviano. ¿Sí? Es decir, la prohibición menos grave. Por ejemplo, Tebel unevela. Si tenemos ante nosotros Tebel. Tebel es una cosecha de la cual no se separaron Terumot y Maaserot. Ahora, esta persona que come de eso tiene Hayav Mitá. Es Hayav Mitá Bide Shamaim. Tiene muerte por el cielo. Ahora, en el otro lado tenemos una nevela, es decir, un animal que murió, no se hizo shejitá. Ahí solamente es loto al nevela. Es un lav, es un lota ase. Entonces, imaginen otro nevela, se la de comer la nevela. ¿Sí? Porque es un isur más liviano. Ahora, si tenemos tebel y sheveit, es decir, cosecha que no se separó, y sheveit, es decir, cosecha que pertenece al séptimo año. Imagino todo sheveit, se la de comer del sheveit. ¿Por qué? Porque ahí hay una prohibición solamente de una prohibición de ase. Es decir, que ese shevit había que deshacerse de él. Y el Tebel sigue teniendo esa prohibición tan grave de la Torah. Ahora tenemos algo del mismo nivel. Es decir, tenemos Tebel y Terumá. Tenemos Tebel, cosecha que no se separó, Terumot y Maaserot, y Terumá, es decir, lo que se separó de la cosecha que pertenece al Cohen. Los dos tienen Hiyuv Mita. Entonces, Tanaí, aquí tenemos una discusión entre Tanaín. De Tania, como se enseñó en una vereita. Magilino tot tebel. Uno dice que se le ha de comer el tebel. Ve el magilino tot teruma. Pero no, y no se le debe dar de comer la teruma. Bentema omer, teruma velo tebel. Bentema dice lo contrario. Se le da de comer la teruma, pero no el tebel. Explícale a Gamara. Amar Raba, dijo Raba. Eja de Fshar Bejulin. Dice, puesto que tenemos la posibilidad de darle comer julín, es decir, cosecha que no tiene que dushar, no tiene santidad porque ya se separó las terumot y los maaserot. Entonces, ¿qué sería? Yo cojo la cosecha que es tebel y separo la teruma. Si todavía me queda suficiente cosecha que ahora ya está preparada como para darle de comer y que se recupere la persona, entonces yo puedo darle julín, de cule alma, lo pligue, de metacninan le. Ahí todo el mundo está de acuerdo que en caso de que yo tenga ese tebel que le pueda preparar sacándole la teruma y los maaserot, le doy de comer el tebel, le separo y le doy de comer julín, comida que puede comer. Umas finanle, ¿sí? Y se da de comer de ello. Kiplige, ¿dónde está la discusión? Bedelo efshar bejulin, cuando no tenemos la posibilidad de ese tebel convertirlo en julín, quitándole las terumot y los maaserot. Entonces ahí dice Marsabar, un sabio opina tebel jamur. La prohibición del tebel de la cosecha no preparada es más grave. Umar Sabar, teruma jamura. Y el otro sabio opina que la teruma es más grave. Marsabar tebel jamur, ¿por qué uno piensa que el tebel es más grave? ¿Sí? Abal teruma hazia le cohen. Es decir, ¿por qué? Porque a fin de cuentas hay gente que sí puede comer teruma. ¿Quiénes? Los kohanim. Entonces es una prohibición, la del tebel, más pequeña. Umar sabar teruma jamura, y aquel que piensa que la teruma es más grave. ¿Por qué? Abal tebel, efshar, letakune. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el tebel yo lo puedo reparar, es decir, sacarle lo que está prohibido y comer de ello. Entonces, continúa la Gemara y nos dice, Efshar bejulin, pshita, dice, espérate, me estás diciendo que, me dijiste que si se podía darle de comer julín, que es evidente, ¿sí? Entonces, responde la Gemara y dice, no, ¿de qué estamos hablando? Lo trija ela be Shabbat, es decir, estamos hablando de un caso en el que estamos en Shabbat, es decir, yo tengo cosecha, que es tebel, ¿bien? ¿Qué me dijiste? Separa Maaserot y dale de comer del julín. Ah, pero es Shabbat, y en Shabbat está prohibido está prohibido sacar terumot y Maaserot por una prohibición de Rabanán. Entonces, de ahí viene y me dice
aún así que sea Shabbat, coge y sácale las terumot y los maserot para darle a comer Julín. Por eso vino la Mishnah a enseñarnos. Ahora, Shabbat Nami Pshita dice, también aunque sea Shabbat es evidente. Tiltul mi de Rabbanan hu, es decir, esto que estás haciendo en Shabbat de separar terumot y maserot, solamente es una prohibición de Rabbanan. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas aquí lo llaman tiltul, ¿por qué? Porque vendrías a estar desplazando frutas que son muksé, porque no tendrías derecho a utilizarlas, porque a fin de cuentas son comida prohibida. ¿Sí? Entonces por eso lo llama tiltul mi de Rabbanan. Ajabe Mayaskin, responde la que me dice, ¿de qué caso estamos hablando? Beatzitz she'eno nakuv, es decir, de una cosecha tebel que creció en una maceta que no está agujereada. Que eso es únicamente tebel mi de Rabbanan. Por lo tanto, podríamos llegar a decir que está prohibido separar las maserot y de transgredir la prohibición de afrashar terumot y maserot de Rabbanán para evitar que coma una prohibición de Rabbanán. Entonces, Mar Sabar Tebel Hamur, un Mar Sabar Teruma Hamura. Por eso viene y dice que un sabio opina que el Tebel es más grave, la prohibición, y el otro opina que la prohibición de la Teruma es más grave. Entonces continúa la Gemara y dice, lema, vamos a decir, Tanaí, que esto es una discusión de Tanaí. De Tania, como dice una vereita, Mishen Eshajo Nahash, una persona que le mordió una serpiente en Shabbat. Corín lo rofe, mi makom le makom. Se le llama al médico aunque esté en otra ciudad y va a tener que pasar fuera del tejum de la ciudad, va a tener que viajar, lo que sea, todo lo necesario para salvar la vida de esa persona. Un mekaraín lo etatarnegolet, es decir, se mata al gallo, a la gallina, para utilizarla como curación, es decir, se ponía la sangre de la gallina sobre la herida. ¿Sí? Muy bien. Vegozezin lo eta kerishin, es decir, se cortan los kerishin. Los kerishin son un tipo de verdura. ¿Sí? A pesar de que en ello tienen la prohibición de cortar en Shabbat, de recolectar en Shabbat. Umagilino todo, ven salir le hacer. Y es decir, se le da de comer estas verduras y no hace falta hacer terumot y maaserot. ¿Por qué? Porque el maaser de una verdura es un maaser de Rabbanan. Perdón. Y no hace falta transgredir sobre una prohibición de afrashat de terumá y maaserot para evitar una prohibición de comer algo que está prohibido por los sabios. Esta es la opinión de Rabbi. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Omer, Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Shimon, dice, lo yohal h yaser, que no puede comer estas verduras hasta que no le haga maaser. Nema, vamos a decir, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon y velo Rabbi, que las palabras de Rabba son como las palabras de Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Shimon, y no como las palabras de Rabbi. ¿Sí? Porque según Rabbi no hace falta separar las terumot y los maaserot. Entonces la Gemara rechaza y dice, afilu tema Rabbi, incluso se quiere decir que sigue la opinión de Rabbi. Atkan, lo que llama Rabbi Hatam. El aleinyan maaser yerek de Rabbanan. Es decir, aquello que dijo Rabbi, de que no hace falta separar terumot y maaserot, únicamente lo dijo en cuanto a una prohibición de maaser de verdura de Rabbanan. Avalbe maaser dagan, pero cuando es el maaser de cereal, de tebel de oraitahu, que esto es una prohibición de tebel, o sea, es una cosecha tebel que no se preparó y está prohibido por la Torah. Afilu Rabbi Mode, incluso Rabbi está de acuerdo. De I sharitle beatzis shenonaku. Atele mejal beatzis shenonaku. Es decir, que si tiene la posibilidad de comer de algo que creció en una maceta que no estaba agujereada, entonces es preferible antes que comer de una maceta que estaba agujereada, porque eso sería tebel de la Torah. Tanur Rabanan, enseñaron nuestros sabios en una vereita. Mishe ajadó bulmus, mahilinoto devash, bejol mine metica. Una persona que le entró bulmus, se le da de comer devash, miel y cosas dulces. Shadvash, bejol mine metica, meirim meor enav sheladam. Es decir, que los dulces vienen a devolver
el brillo de los ojos de la persona. Y a pesar de que no tenemos una prueba de esto, tenemos algo que nos lo recuerda. ¿De dónde? Del libro de Shmuel, donde dice Raú, na ki oru enai kita amti meat de bashaze. Es decir, dice Jonatán entró en un bosque y de ahí cogió y probó miel de un panal, ¿sí? Cuando no debía haberlo hecho, pero él dice, fijaos que he probado un poquito de miel y me devolvió el brillo a los ojos. Entonces pregunta la Gemara, ¿qué quiere decir que no hay una prueba de esto? Me estás trayendo un pasú que está claramente escrito. Dice, no. De Hatam, la bulmus ajazia. Dice, no, ahí Jonatán no tomó miel porque le entró bulmus. Ahí solamente podemos ver que la miel devuelve la visión, devuelve la luz a los ojos. Pero no cuando estamos hablando de bulmus, no es una prueba, simplemente es un zeher ladabar. Nos viene a recordar algo, una alusión. Amar Abaye, dijo Abaye, lo shanu, perdón. Es decir, no enseñaron eso de que comer la miel es bueno para aquel que tiene bulmus. Ela le ajara gila, pero únicamente después de que ya comió. Abalcó de magila, pero antes de comer la miel, o sea, la comida, tomar ante la miel, no viene a saciarlo, no viene a ayudarlo. ¿Sí? Al contrario, migrar garer, es decir, sino que lo empeora, es decir, le da más necesidad de comer. Dichtiv, ¿cómo sabemos esto? También en el libro de Shmuel nos dice, encontraron a un egipcio en el campo, el David se lo llevaron a David, y le dieron de comer lejem, pan, y comió, le dieron de beber, ¿sí? Maim, agua, ahora ya estaba saciado, y después dice, Vaitenulo, Pelach, de Belá, Ushne, Tzimukim, Vayohal, Batashov, Brujó. Entonces después le dieron de comer las cosas dulces, el Pelach de Belá, ¿sí? Un tipo de higo, y dos Tzimukim, es decir, pasas, ¿sí? Y comió y se calmó su espíritu, ¿sí? ¿Por qué? Porque no había comido ni había bebido en 3 días. Entonces, ¿qué vemos de este versículo? Que primero se le dio de comer el pan y se le dio de beber el agua, y después se le dio lo dulce. Amar Rabbi Nachman, Amar Shmuel. Dijo Rabbi Nachman en nombre de Shmuel. Misha Hazu Bulmus, Majinoto Alia. Una persona que le entró Bulmus se da de comer Alia. Alia dijimos que es una carne muy grasa, es la carne de la cola de la oveja. Bidbash. Esa Alia se la cocina en miel. Ravuna, Bere de Rabbi Yoshua Amar. Ravuna dijo, Rabbi Yoshua dijo, Av solet nekiya bidbash. Incluso se le da de comer harina fina con miel. Rafpapa, dijo Rafpapa, Amar, Afilu, Kimje de Seare bidbash. Incluso harina de seorim, de cebada con miel. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Pa, Maja Tajazani Bulmus. Una vez me dio bulmus. Perdón, estamos por aquí. Estamos aquí. Aquí. Amar Rabbi Yohanan. Una vez me dio bulmus. A ver si se ve todo. No, no se ve todo. Un segundito, perdón. Muy bien. Vamos a tratar de ponerlo un poquito más grande. Muy bien. Le dio bulmus. Perdón. ¿A quién era que le dio bulmus? A Rabbi Yohanan, ¿verdad? Muy bien. Amar Rabbi Yohanan. Pamajat ojazani bulmus. Una vez me dio bulmus. Verasti, perdón, de Mizraja, Shel Teena. Y corrí a la parte este de una teena, de una higuera. ¿Por qué? Porque ahí los higos son más dulces. ¿Sí? Bekiyamti beazmi, y cumplí en mí mismo aquello que dice a Jochma tejaye bealea. Es decir, la sabiduría va a hacer vivir a sus dueños. De Tane Rabbi Yosef, como el señor Rabbi Yosef,
Harrotzel y tom tam teena yifne le midraja. La persona que quiere comer un higo que realmente esté dulce, que vaya al este. ¿Por qué? Porque dice el versículo, en cuanto a la bendición que le dio Jacob a Yosef, dice, Umimeged, Moshe a la tribu de Yosef, dice, Umimeged tevuot shamesh. Es decir, aquello que realmente está dulce es aquello que está en el lado del sol. Shashemeshi mamtika et aperot. Es decir, el sol endulza las frutas. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Habukaz le beorja. Rabbi Yehuda y Rabbi Yossi estaban caminando, estaban en el camino. Ahazia bulmus le Rabbi Yehuda. Le entró bulmus a Rabbi Yehuda. Vaya, estaba en peligro de vida. Kafje le roe beachle le rifta. Es decir, cogió un pastor que encontró, le obligó a darle su pan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba realmente en peligro de vida. Amarle Rabbi Yossi le dijo Rabbi Yossi a Rabbi Yehuda, Kifachta et arroe, es decir, le robaste al pastor. Kimatu le mata, cuando llegaron a la ciudad, Ahazia Bulmus le Rabbi Yossi, le entró Bulmus a Rabbi Yossi. Adruhu Balge Betzae, es decir, se pusieron alrededor de él los habitantes de la ciudad y le empezaron a dar miel, cosas dulces y platos de comida. Amarle Rabbi Yehuda, le dijo Rabbi Yehuda, Ani Kipachti Arroe, es verdad, yo le robé al pastor. Beatá, Kipachta et Airkula, pero tú le robaste a toda la ciudad. Otra historia. Ve tú, otra historia. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Habukaaz le beorja. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda y Rabbi Yossi iban por el camino. Rabbi Meir habla Dayek Bishma. Rabbi Meir era una persona que siempre se fijaba en los nombres de las personas. Y en función del nombre, venía a saber cómo era la persona, si era buena o si era mala. Rabbi Yehuda y Rabbi Yossi lo habudaiku Bishma. Pero Rabbi Yehuda y Rabbi Yossi no se fijaban en eso. La Kimatu le haudukta ba ushpiza. Cuando llegaron a un lugar, buscaron dónde hospedarse. Y a Habuleu les dieron un lugar. Ambrulo, Mashimha. Le preguntaron al dueño de la casa, ¿cuál es tu nombre? Amarlehu Kidor. Les dijo, me llamo Kidor. Dijo para sí mismo Rabbi Meir, Amar Rabbi Meir, Shema Mina Adam Rashahu. ¿Qué entiendo de este nombre? Que es una persona malvada. ¿Sí? ¿Por qué? Shenemar Kidor Tahpuhot Hema. Es decir, son una generación equivocada. ¿Sí? Pero sin embargo, Rabbi Yehuda y Rabbi Yossi, Ashlimule Kisaihu. ¿Qué hicieron? Es decir, le dejaron en garantía su monedero, porque llegaba Shabbat y no querían tenerlo con ellos. Se lo dieron para que los guarde. ¿Sí? Rabbi Meir lo Ashlim le quise. Pero Rabbi Meir no le dejó su monedero. Tenía miedo. Dijo, esta es una mala persona. Azal, Otbe, Be, Kibre de Abúa. Entonces salió, estuvo así buscando, encontró el lugar donde estaba la tumba del padre de esta persona, del dueño del lugar. Y lo escondió ahí. Itchazile Bejalme. ¿Qué pasó en la noche? Se le apareció el padre muerto, que también era un rasha, al hijo, al dueño de la casa. Tashakil, Kisa de Manach, Arresha de Au Gabra. ¿Sí? ¿Qué le dijo el padre? Ven y toma el dinero que se encuentra sobre mi cabeza, en mi tumba. Le majar, Amarleu, al día siguiente, el dueño del lugar, les dijo a los rabanim, Ají, Itchaz Eli Bejalme, mira, he tenido este sueño tan raro. Y mi padre me decía así. Amarle, ¿qué le dijo? Jalme debe Shimshe. Dice, no tienes que hacerle caso. Los sueños de la víspera de Shabbat, let behu mamasha. Es decir, no son realmente algo que tengas que prestarle atención. ¿Por qué? Porque la persona, cuando llega la noche de Shabbat, después de haber estado toda la semana, tiene un montón de cosas en la cabeza y eso es lo que sueña. Dice, no le hagas caso. No es un sueño que te está diciendo nada. Azal Rabbi Meir, Venatre Kule Yoma. ¿Qué hizo Rabbi Meir? Hizo guardia en la tumba todo el día.
para que no fuese el tipo a coger el dinero. Veaite. Y acabó Shabbat. Le Majar, al día siguiente, Ambrulo le dijeron Rabbi Yehuda y Rabbi Yossi, el dueño del lugar, hablan Kisan, danos nuestro dinero. Amarleu, lo ayude, Barime Olam, dice, ¿qué dinero? Nunca me habéis dado nada. ¿Sí? Amarleu Rabbi Meir, les dijo Rabbi Meir, Emai, lo de Yakitu Bishma. Ah, ¿por qué no os fijasteis en su nombre? Amrule, y le dijeron, ¿sí? Le dijeron, si tú sabías que era malo, Emma lo amartlan mar. ¿Por qué no nos dijiste nada, señor? Amarleu, Emar de hambre ana, le hashasha, ahzuke mi hambre. Dice, no, espera, yo sospechaba de que era una mala persona, pero estar seguro, yo no estaba seguro. ¿Qué hicieron? Meshajuhu, bealaihu, lejanuta. Se lo llevaron a una tienda. Hazu telafje aspame. Vieron que había lentejas en su barba, ¿sí? Y entendieron que había comido lentejas en ese día. Hazlu, le dijeron a la mujer de este dueño del lugar, que les dé el dinero. Yehabu simana le de baitehu. Y le dijeron a ella que él les dio una señal de que les podía devolver el dinero. Es decir, como que diciendo, o sea, fueron a decirle a la mujer, mira, tu marido nos dijo que nos des el dinero, la señal es que ayer le diste de comer lentejas. ¿Sí? Veshakluhu, lekisayhu, veaitu. Cogieron su dinero y se fueron. Azali hijo, llegó el hombre, becatle le itete. Cogió el hombre, cuando llegó, le dijo, ¿qué pasó? ¿Dónde está el dinero? No, yo se lo devolví, tú me dijiste, cogió, mató a la mujer. ¿Sí? La Gemara acaba diciendo, de Tania, Hainu de Tania, esto es justamente lo que se enseñó en una veraitá, Maim Rishonim, Ejilu Basar Hazir, Maim Aharonim, Haregu etanefesh. Es decir, sabemos que en la ciudad tenemos dos lavados de manos. Un lavado de mano que es Maim Rishonim, que es Netilat Yadayim antes de comer, ¿sí? Y un Netilat Yadayim antes de Birkat Hamazon. Dice, el Maim Rishonim trajeron que alguien comiese carne de Hazir. Aquí no lo trae, pero la historia es así. Había una persona que tenía un lugar de hospedaje y cuando venía la gente, si era un judío le daba de comer kasher, si era un no judío le daba de comer no kasher. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sabía esta persona quién era judío y quién no? El que se sentaba para comer y hacía netilat yadayim antes de comer, decía este es judío, le daba comida kasher. El que no hacía netilat yadayim decía este no es judío, le daba hazir. Entonces, ¿qué pasó? Una vez llegó un judío, se sentó a comer, no hizo netilat yadayim, le dio hazir. Entonces, Ma'im Rishonim, no hacer Netilat Yadayim, llevó a que la persona comiese Hazir. Ma'im Aharonim, pero el Ma'im Aharonim, es decir, antes de Birkat Hamazon nos mojamos los dedos, nos limpiamos la boca, ¿sí? Llevó a que muriese una persona, ¿por qué? Porque este señor, ¿sí? Que había comido lentejas, le quedaban las lentejas en la barba, ¿por qué? Porque no se limpió la boca después de comer. Y eso llevó a que los rabanín fuesen a la mujer, le dijesen, tu marido comió lentejas, danos el dinero, y al final él mató a su esposa. Ulebasov, y finalmente, ¿sí? Habu Daike Bishma, es decir, también Rabbi Yehuda y también Rabbi Yossi se fijaban en el nombre. Kimatu Leau Beta Dishme, cuando llegaron a una casa donde el dueño se llamaba Bala, ¿sí? Lo Ailu Legabe, no entraron dentro de ella. Hambre, dijeron, Shema Minar Rashahu, a lo mejor es una persona malvada, Dichtib, Baomer le Bala, Neupi, es decir, trae el versículo que dice en Yehezkel, ¿sí? Baomer le Bala Neupim, et ata Yona Yizgu Tasnuteja Behi, es decir, está hablando de un lugar, de una condición negativa, del hecho de que vieron el nombre Bala, lo relacionaron con este versículo y entonces decidieron no entrar. Hasta aquí nuestro estudio de hoy del Daf Yomi. Mañana continuaremos, final de la página 83 y página 84, acercándonos al Siyum. Este jueves, Bezrat Hashem, concluiremos Masejet Yomá y el viernes comenzaremos Masejet Sukkah. Gracias a todos, Shavua Tomo Meboraj, Hizkube Imsu, y nos vemos mañana, Bezrat Hashem. Shavua Tov a todos.